Nunca imaginé que la invitación a un vals, aquella noche en la hacienda, sería el primer compás de un presagio melancólico que mi corazón ya sentía, pero se negaba a nombrar. Un baile de almas perdidas, donde el roce inesperado de sus manos, curtidas por la tierra y los años, desvelaría no solo la verdad de su agonía, sino también una conexión inconfesable que me arrastraría a un abismo de secretos. Para entender cómo la quietud de aquellos campos andaluces pudo albergar tal tormenta, debemos regresar al principio, a la hacienda donde el perfume de los azahares se mezclaba con el aliento de una tragedia inminente. Los días que siguieron al funeral se extendieron sobre la hacienda como una agonía silenciosa. Doña Carmen, aunque ya no se desplomaba en sollozos, se movía por la casa como una sombra, su luto no solo en el negro de sus ropas, sino en el velo opaco de sus ojos. Yo seguía a su lado, un ancla frágil en su tormenta, mi vestido de lana negra, antes un consuelo, ahora se sentía como una segunda piel de pena que se aferraba a mi cuerpo. Ricardo había regresado, su presencia una mezcla de alivio por no estar sola y una extraña e incipiente incomodidad. Su dolor era palpable, su rostro surcado por la tristeza, pero también lo era la distancia entre nosotros, una barrera invisible que se alzaba desde hacía demasiado tiempo. Unas semanas después, cuando la vida en la hacienda había recuperado un ritmo lánguido, aunque la ausencia de don Fernando era un eco constante en cada rincón, doña Carmen me pidió que la ayudara a organizar el despacho de su esposo. Era un lugar que había permanecido intacto desde su muerte, y el aire allí era denso, impregnado con el aroma a cuero viejo, tabaco y un tenue, casi fantasmal, recuerdo del perfume de los chiles. Sus manos, aún temblorosas, acariciaron un retrato de Fernando, su rostro surcado por nuevas arrugas de dolor y arrepentimiento. Mientras doña Carmen repasaba papeles y libros con una melancolía palpable, mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera de cedro. Estaba casi oculta, escondida detrás de unos volúmenes antiguos en la estantería más alta. Era sencilla, sin ornamentos, pero algo en ella me atrajo con una fuerza magnética. Mamá Carmen, murmuré, mi voz apenas un susurro en el silencio sepulcral del despacho, creo que esto estaba aquí. Ella asintió, distraída, sus pensamientos perdidos en el pasado. Al tomarla, sentí el tacto suave y pulido de la madera bajo mis dedos, una sensación cálida y extraña. Estaba cerrada con un pequeño broche de bronce, oxidado por el tiempo. La abrí con una curiosidad que me quemaba el alma, y lo que encontré dentro me heló la sangre. No era una carta, ni un objeto sentimental al uso, sino algo mucho más íntimo y perturbador. Dentro, reposaba un pequeño medallón de plata, antiguo, con un grabado casi imperceptible de una inicial. Y a su lado, doblado con una precisión casi reverente, un retazo de seda color crema, finísima, apenas un suspiro de tela que se deshacía entre mis dedos. Un color que me resultaba familiar, inquietantemente familiar. Era del mismo tono exacto que mi vestido ligero, aquel que había usado el día de la tragedia en el invernadero. Mis manos temblaron al sujetar la seda, su suavidad etérea contrastando con el pavor gélido que me invadía. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué don Fernando guardaría un trozo de tela de mi asterisco vestido, junto a un medallón que parecía ser suyo? Mis ojos, llenos de una mezcla de horror y fascinación, se levantaron lentamente. Se encontraron con los de doña Carmen, que ahora observaba la caja con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa, curiosidad y un amargo, casi doloroso, conocimiento. El aire del despacho se volvió irrespirable, cargado de una verdad silenciosa que se negaba a ser pronunciada. La seda, tan delicada y etérea, se sentía ahora como un sudario en mis dedos, una carga pesada. La respuesta a la pregunta final de don Fernando, a ese deseo oculto que había susurrado la hacienda en la brisa nocturna, parecía estar revelándose de la manera más cruda, más confusa, más íntima. La imagen de su mano rozando mi cadera durante aquel vals prohibido, el destello fugaz en sus ojos que había ignorado o racionalizado, todo cobraba un nuevo y turbador sentido.
No era solo el dolor por su muerte, sino la sombra de una verdad inconfesable la que se extendía sobre mí, helándome la piel. Mis mejillas ardieron con un calor que no tenía que ver con el clima andaluz. ¿Había visto don Fernando en mí algo más que una nuera? Un consuelo, un anhelo, una última chispa de vida que su alma melancólica ya no encontraba en su matrimonio. El pensamiento me pareció obsceno, una traición a la memoria de un hombre bueno, pero la evidencia en mis manos era innegable, un susurro silencioso de un deseo prohibido. La carta en mis manos, arrugada y frágil, quemaba. El tacto del papel áspero se sentía como una marca en mi piel, una huella indeleble de una verdad que se me revelaba con una crueldad insoportable. Mi alma lucía, mi tesoro, mi única luz en esta oscuridad. Las palabras de don Fernando, escritas con letra temblorosa, se clavaban en mi pecho como agujas de hielo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre que había jurado amar a doña Carmen, que había sacrificado su vida por ella, sentía esto por mí? El nudo en mi estómago se apretó, una mezcla de horror, culpa y una extraña, incómoda fascinación. El aire del invernadero se volvió más denso, cargado con el dulzor empalagoso de las flores de azahar y el picor de los chiles, los besos del __, que ahora me parecían amargos. Mis botines de cuero ligero, que antes me habían parecido cómodos, se sentían pesados, anclándome a la tierra húmeda y a este secreto recién desvelado. Con manos temblorosas, doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi vestido de algodón, un gesto instintivo, como si al ocultar el papel pudiera ocultar también la verdad que contenía. Pero ya era demasiado tarde, la semilla había sido plantada en mi alma. Volví a la casa, mis pasos resonando en el silencio como un eco de mi propia confusión. La hacienda, que antes me había parecido un refugio, ahora se sentía como un laberinto de espejos, cada rincón reflejando una parte de este drama que yo apenas empezaba a entender. Ricardo, que había llegado poco después de la tragedia, era un pilar de apoyo para doña Carmen, y para mí. Sus brazos fuertes me abrazaban, su mano apretaba la mía con un calor familiar. Pero ahora, cada vez que Ricardo me tocaba, sentía la persistente sombra de la mano de don Fernando en mi cadera, el eco de aquel vals en la sala, sus ojos melancólicos fijos en los míos. Era como si el fantasma de un deseo prohibido se interpusiera entre nosotros. Ricardo, con su camisa de lino impoluta y su aroma a colonia cara, era el hombre que había elegido, el futuro que había dejado Madrid por construir. Pero su tacto, que antes me había parecido reconfortante, ahora se sentía diferente. No era la aspereza curtida de don Fernando, ni la corriente eléctrica que su mirada provocaba. Era una calma, una dulzura que de repente me parecía insuficiente, como un velo fino que no lograba cubrir una herida más profunda. Mis dedos, acostumbrados a la tierra y a las plantas, se sentían extrañamente vacíos al no tener la textura de sus manos. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de luto y de secretos. Doña Carmen, aunque lentamente se recuperaba, seguía sumida en su dolor, ajena a la bomba de tiempo que yo guardaba en mi bolsillo. Me convertí en su sombra, su confidente, escuchando sus lamentos, sus recuerdos de un Fernando que no coincidía del todo con el hombre que me había revelado su alma en aquella carta. Ella hablaba de su amor silencioso, de una conexión que no necesitaba palabras. Y yo asentía, mis ojos fijos en la nada, mientras las palabras de don Fernando, mi tesoro, mi única luz, resonaban en mi mente, contradiciendo cada consuelo. En las noches, cuando el silencio de la hacienda se volvía denso como la melaza, sacaba la carta. La luz de la luna que se filtraba por la ventana teñía el papel de un tono plateado, casi irreal. Mis dedos recorrían las palabras una y otra vez, buscando una explicación, una forma de entender esta confesión póstuma. El lino de mi camisón, ligero y suave, se sentía fresco contra mi piel, pero el calor en mi pecho era inextinguible. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Ricardo, ajeno a mi tormento interior, intentaba revivir la chispa de nuestro matrimonio.
Una noche,